parte de la charla de formación que damos en el lago, la última que dimos hace tiempo. Y esta yo creo que es la charla de formación más esperada en los últimos 15 años, porque Robert nos lleva anunciando la charla desde hace uno por lo menos. Mañana voy a tener la charla, y parece que hoy voy a tener el día. Es un curso que te cagas. No sé si le habéis echado un vistazo a los apuntes que ha hecho, pero son los apuntes lentos, pero seguros. Pero bueno, nadie le preguntó a Miguel Ángel cuánto tardó en pintar la capilla. Entonces, primero, darle gracias a Robert, porque eso es tiempo que realmente está dedicando a que todos nosotros aprendamos un nuevo. Después, que aprovechéis la charla y le metéis toda la caña que queráis. Y después invitaros a que los próximos que estéis ahí, pues seáis uno de vosotros y nos enseñéis algo que creáis que pueda ser útil para el resto de la humanidad. ¿Dapo? Adelante. Pues buenas, vamos a ver. La charla va un poco de etapas de radiofrecuencia, pero ¿sabemos lo que es? ¿Sabe alguien lo que es? En principio es un área que está ahí flotando en el aire, radiofrecuencia, alta frecuencia, ¿qué es eso? Y sobre todo hay gente que de Bolonia o de verdad, que han quitado asignaturas en las que se daba esto. Y sobre todo la parte práctica. A lo mejor te cuentan campos electromagnéticos de la hostia, dice, venga, aquí tenemos una guía onda con el campo TE, el TM, y dices, vale, tengo una placa PCB, ¿qué hago con eso? Pues no tienes ni idea. Entonces, la idea es tener un poco una idea de esto. La charla... Está encendido. Está encendido porque el láser da. ¿Y está enchufado el receptor? Se hace un minuto. No está colgada la presentación. Y eso va por radiofrecuencia, ¿no? Es infrarrojo. Ahora. Vale, pues nada, esto es el índice de lo que va a ser la charla. Primero voy a ver un poco la motivación, a qué viene todo esto. Luego voy a continuar con una introducción general, muy general de lo que me quiero centrar, porque el área es enorme y hay que centrarse en algo que hay. Nos vamos a centrar en lo que vamos a trabajar nosotros. Unos conceptos teóricos muy básicos, ya lo veréis, lo que quiero, esto tiene una componente matemática de fondo, la hostia de grande, o sea, hay que huir de eso porque nosotros lo que queremos es hacer un circuito, hacer ecuaciones del copón, pues no nos interesa. Además ya veremos que hay cosas que ya te las hacen por ti, así que ¿para qué vas a hacer tú ecuaciones de copón si ya te las están resolviendo? Luego veremos la parte de diseño, tanto con líneas de transmisión como con componentes discretos, un poco por encima. Más que diseño es saber lo que hay que hacer para no cagarla, porque diseñar desde cero un circuito pues puede tener complejidad. Y finalmente pues unas conclusiones que tengáis una idea de las 4 cosas que hay que saber de esto. Lo primero, y aquí van las preguntas, ¿por qué esta charla? ¿Por qué creéis que es esta charla? Decir algo a alguien. ¿No? ¿No tenéis ninguna idea de qué...? Todo el rato utilizamos la fórmula solar y lo hacemos copiando. Exactamente, o sea, básicamente va porque hacemos circuitos inalámbricos y los sistemas inalámbricos tienen una parte de radiofrecuencia. ¿Qué pasa? Que no tenemos ni puta idea de cómo funciona esa parte normalmente. Normalmente decimos, guau, este fabricante me da este circuito, yo lo copio y funciona. En cuanto cambias una cosica o haces alguna cosilla mal, pues a lo mejor deja de funcionar y no sabes dónde está fallando. O sea, tenemos una incertidumbre ahí que no es buena que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Además, estando aquí en la universidad, se supone que tenemos que tener conocimiento un poco de todo lo que estamos haciendo y no podemos estar utilizando algo que no sabemos bien cómo funciona. Entonces, lo primero que hay que saber es, ¿qué son circuitos de radiofrecuencia? Venga, ¿alguna idea? Primera chorrada que se me ocurra. Vamos, hombre, que no voy a calificar a nadie de aquí. Si no lo sé ni yo. ¿No? ¿No sabéis lo que es un circuito de radiofrecuencia? ¿Ningún triple? Joder, madre mía, qué gente. ¿Has visto que he podido tener alumnos? Ya ves, sí. Me da igual
igual que te pones en modo alumno y ya te pones en modo tú, es así. Fijaros en una cosa que pone circuitos para radiofrecuencia, no de radiofrecuencia que estoy diciendo. Es una diferencia importante porque el circuito, tenemos este circuito, por ejemplo, ¿esto es un circuito para radiofrecuencia? Venga, que levantar las manos los que crean que sí, venga. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, ¿no? Vale, o sea, parece que hay mayoría de nos. Pues puede serlo. ¿Este circuito es para radiofrecuencia? ¿Sí? ¿No? Pues también puede serlo. En realidad, los dos podrían serlo. Lo que pasa es que uno puede funcionar y otro no, depende de lo que queramos. Y ya veremos que normalmente este no lo es, normalmente. Normalmente este sí lo es, normalmente. Diferencia entre la radiofrecuencia, pues estamos hablando de la palabra frecuencia. Baja frecuencia normalmente consideramos menos de 100 MHz. Alta frecuencia, más de 100 MHz. Esto no es estricto, evidentemente. 300 MHz, 50 MHz también puedes tener problemas de alta frecuencia, o sea, varía un poco, pero poner un límite, todo lo que sea menos de 100, baja frecuencia, todo lo que sea más de 100, alta frecuencia. Ya está, nos quitamos problemas. Vale, ¿y por qué no se analizan de igual manera baja frecuencia que alta frecuencia? ¿Cuál es? O sea, si queremos aquí queremos hacer un amplificador o lo que sea que haga esto, ¿por qué lo hacemos así, en baja frecuencia? ¿O por qué en alta frecuencia hacemos esto y no le ponemos cosas de estas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia de la baja frecuencia a la alta frecuencia? Es muy fácil. A alta frecuencia tienes problemas que a baja frecuencia no tienes. Exacto, o sea, lo que cambia es la frecuencia precisamente. Cuando tienes alta frecuencia, tienes problemas que antes tú estabas obviando. O sea, todo esto se basa en un análisis de circuitos que os habrán enseñado de que todo es la hostia de ideal. O sea, todo lo que se supone que cuando tú analizas un circuito es ideal, pues a alta frecuencia deja de ser tan ideal. El modelo que utilizábamos no vale, deja de valer. Entonces, el comportamiento del circuito no es ideal. Y todos los efectos parásitos esos que decían, va, esto no hay que tenerlo en cuenta, esto da igual, pues ahora hay que tenerlo en cuenta. Y cuanto más subes de frecuencia, más lo tienes que tener en cuenta. Y si sigues subiendo de frecuencia, llegas a la fotónica en la que todo esto tampoco tienes que tenerlo en cuenta porque no te vale. Hay que utilizar otras cosas. Entonces, este circuito, por lo que hemos dicho, no sería útil para altas frecuencias. ¿Por qué? Pues ya lo veremos, pero aquí tenemos una resistencia, aquí otra, pues resistencias en alta frecuencia, mal vamos, cuando ponemos resistencias en alta frecuencia. Aquí tenemos condensadores de un 0,1 microfarad, que son alta frecuencia, a saber lo que hace, eso es más una bobina que otra cosa. Un componente, que no sé el ancho de banda que tendrá, no lo he mirado, pero te digo yo que 1 GHz de ancho de banda, difícil que tenga. Son componentes específicos. Entonces, este circuito, a priori, dado la no idealidad de las cosas, no podría funcionar. Y otra cosa muy importante, que no sé si os fijáis en el circuito, y es, ¿veis esto que une estos cablecicos? Que siempre nos han contado que es la hostia, que es un cable ideal, de puta madre, pues los cables ideales no existen. Y a alta frecuencia es lo que más afecta al circuito. El que este componente esté localizado aquí o esté localizado aquí, esto no te da este esquemático que utilizamos no nos da una idea espacial de cómo están colocadas las cosas. Y eso es un gran problema, porque en alta frecuencia el espacio importa. Importa tanto de que podemos hacer un circuito que haga lo que sea de este estilo. Que si os fijáis aquí, ni siquiera los conductores no están en contacto. Y esto hace cosas. O sea, quiero decir, esto funciona como tiene que funcionar. Bueno, magia. Sí, un poco magia también muchas veces cómo funcionan estas cosas, porque es bastante complicado, pero funcionan. ¿Os acordáis de este tío? ¿Sabéis quién es? ¿No tenéis una idea de quién es? Pues es Kirchhoff. Es el que nos dice esto de los nudos y las mallas y todo esto. Y el que propuso todo el análisis que utilizamos de la baja frecuencia, pues
está muerto. O sea, no sé si lo sabéis, está muerto. Olvidaos de Kirchhoff, porque el modelo por el que se analizan, aunque hay algunas cosillas que a lo mejor se pueden aplicar, a veces puedes aplicar nudos, a veces mejor, pensad que no, ¿vale? Normalmente no se puede. Vale, vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es alta frecuencia y baja frecuencia. ¿Qué viene todas estas diferencias de que se puede aplicar un modelo o no se puede aplicar el otro modelo? Esto es baja frecuencia. Tenemos una frecuencia de 1 megahercio. Con una frecuencia de 1 megahercio la longitud de onda es 300 metros. O sea, aquí, longitud de onda 300 metros. ¿Bien? Es lo que tarda en hacer una onda completa. Vale, entonces si tienes un circuito de 30 centímetros, un circuito grande, vamos a hacer cosa más pequeñita, pero bueno, 30 centímetros es algo así, por ejemplo. Entonces en 30 centímetros la señal no cambia, es prácticamente constante. La señal en 30 centímetros no va a cambiar. ¿Qué pasa ahora si tenemos un circuito de 1 gigahercio? Pues tenemos que la longitud de onda es 30 centímetros, es decir, este es 30 centímetros, este es 30 centímetros. A lo largo de tu circuito la señal varía y es una variación que depende de la longitud, de cómo transportas la señal a lo largo de tu circuito. Así que esto, digamos, es una de las razones por las cuales el modelo anterior suponía que las distancias eran cortas. El modelo de pequeña señal que se hizo y todo esto suponía que esto es constante y que no hay variación de la señal en el espacio, pero en la realidad vemos que sí que la hay. Bueno, vamos a ver entonces, ya sabemos un poco de por qué la charla esta, pues vamos a ver un poco la introducción al tema de radiofrecuencia. Otra parte importante, ahora veremos, es radiofrecuencia para sistemas empotrados. Se pueden hacer aplicaciones de radiofrecuencia, todas las que tú quieras, cualquiera que se te ocurra, pero nosotros hacemos red de sensores, nodos. No nos vamos a hacer aquí un satélite espacial, de momento. Son dispositivos inalámbricos y todos estos incluyen un módulo de radiofrecuencia. ¿Cómo es este módulo? Pues básicamente tiene un transceptor, una etapa de adaptación y una antena. No sé si algunos lo habréis visto, otros no los habréis visto, pero tienen esas 3 partes por las que nosotros trabajamos. Pueden tener muchas otras, pero bueno. Entonces, en el bloque este de un sistema de la parte red, porque si os habéis fijado, todo está el resto de parte, el resto del nodo, que es de baja frecuencia, que si un sensor, que si un microcontrolador, todo eso va por debajo de 100 MHz, pasamos de ello. Otra cosa que, por ejemplo, podríamos tener en cuenta es si tenemos un microcontrolador rápido a 500 MHz y se comunica con una memoria a 500 MHz, pues ahí tenemos problemas de alta frecuencia. Pero en eso no nos vamos a centrar, porque el análisis y los objetivos que queremos para esos circuitos son distintos a los que queremos para estas partes, a las partes de transmisión y recepción inalámbrica. Si queremos comunicaciones entre micros y cosas así de alta frecuencia, es otra historia. Aunque el modelo a utilizar es este, es el de alta frecuencia. Vale, el transceptor radio. Básicamente, imagino que sabéis lo que es un transceptor radio, genera las señales que se quieren transmitir de forma inalámbrica. Coge una señal, una información en banda base, la sube en frecuencia y eso ya se transmitirá, ya veremos cómo. Cosas que importan en el transceptor: el tipo de modulación, la tasa binaria, cuántos bits por segundo, la sensibilidad, qué potencia mínima tiene que recibir, la potencia máxima que puede transmitir. Esas son cosas que compréis un transceptor y viene en el datasheet. C01, Spirit 1, hay miles. Siguiente bloque, pues la antena. La antena es una cosa mágica, digamos, que permite, por un lado, transmitir al medio. Normalmente es el aire, pero no tiene por qué ser el aire, puede ser el vacío, el agua. Ya veremos, depende del medio, se propagan de una manera u otra. Pues transmite las ondas electromagnéticas por ese medio. Y al mismo tiempo es capaz de capturar ondas electromagnéticas y transformarlo en señales eléctricas que nosotros somos capaces de comprender. Antenas, pues tenemos desde estos bichos, que por aquí no hemos utilizado mucho algún día. Y luego tenemos cosas más de este estilo que a lo mejor sí que lo podemos ver en alguna placa que hagamos aquí, antenas integradas. Y finalmente, el último bloque es el que está en medio. Tú desde un transceptor a una antena tienes que llevar la señal de algún modo. Y hemos dicho que las distancias en alta frecuencia son importantes. Entonces,
Zonas importantes que modifican el comportamiento por completo. Entonces, es importante que la etapa del medio, la etapa de transmisión y adaptación, se adecue a lo que queremos nosotros, que normalmente es transmitir una señal o recibir una señal lo más potente posible. Entonces, ¿qué se encargan? Pues tanto de adaptar, porque ese transmisor y esa antena tienen unas características distintas, que necesitas algo en medio que los ponga de acuerdo, digamos. Y aparte, filtrar la señal. Puede haber ruido por de un lado y de otro, porque que lo mate todo lo que pueda. Pues, transporte de señal, pues tenemos desde un cable coaxial, típico, tenemos cosas como esta, y luego tenemos aquí, esta parte de aquí chiquitita, pues esos componentes, tenemos una etapa de adaptación, esto es un transporte, aquí estaría la antena y esto es el receptor. ¿Vale? Esto es de lo que más utilizamos. Vale. En sistemas empotrados, pasamos de transceptor y antena. ¿Por qué pasamos de transceptor y antena? Transceptor te lo vende un fabricante, tú no puedes hacer nada del transceptor, te dice tienes estas modulaciones, tú puedes configurarlo un poco y ya está, pero no te tienes que meter a diseñar el transceptor, es absurdo, si ya no lo venden por 2 euros, es que es absurdo que nos metamos a hacer una cosa que no sabemos y que no podemos hacer. Antena. ¿Qué pasa en el mundo de antenas? Pues que es muy complicado, es muy variable. ¿Podríamos meternos ahí? Podríamos, pero igual mejor que lo haga gente que sepa. Mejor, normalmente. Aparte de que ya hay millones de diseños de referencia de antenas, tú coges y te compras una antena que tiene estas características y bueno. Simplemente hay que saber que existe, porque nosotros nos vamos a centrar en la que en todas las placas tenemos que hacer es la etapa de adaptación. Y sin saber esto, la etapa de adaptación no tiene sentido. Así que saber que existe tanto un transceptor como una antena y las características de ese transceptor y de esa antena, aunque nosotros no los diseñemos, son importantes que las conozcamos. Pero solo nos vamos a centrar, para sistemas empotrados, en la etapa de adaptación, porque básicamente son los condensadores e inductancias que vas a tener que poner en tu placa. Vale. ¿Cuál es el objetivo para nuestros nodos de las etapas de adaptación? Pues el objetivo es que la máxima transmisión de potencia entre transceptor y antena. Tenemos aquí el transceptor, tenemos aquí la antena. Queremos que si queremos transmitir, todo lo que vaya al transmisor vaya a la antena. Si estamos recibiendo, todo lo que llega a la antena llega al transmisor. Queremos que P1 sea igual a P2 y P4 igual a P3. Eso es lo que queremos. Y es importante el objetivo porque según el objetivo el circuito se hace de una manera u otra. Y el análisis se puede hacer de una manera u otra. Lo que decía antes, si lo que queremos es conectar una memoria RAM y un microcontrolador a 500 MHz, pues ahí nos da igual la potencia que llegue. De hecho, si lleva mucha potencia podemos freír la memoria, por ejemplo. Ahí lo que nos interesa es que la fase sea constante, que lleguen las señales de los distintos pines con la misma fase. Entonces el análisis es un poco distinto y entonces solo nos vamos a centrar en este objetivo, que es lo que nosotros solemos aplicar para sistemas inalámbricos. Vale, pues ahora viene la parte divertida, que son los conceptos básicos. Hay algunos que son muy básicos porque sé que algunos a lo mejor no habéis dado nada relacionado con esto. Y a otros a lo mejor os suena demasiado y decís, esto es una chorrada. Pero bueno, os lo voy comentando. El primero, lo que decía, que Kirchhoff ha muerto. Esto es una línea de transmisión, digamos, como se representaría idealmente una línea de transmisión. Y aquí ya deja de haber un voltaje en un punto, otro voltaje en un punto, por esta resistencia a una corriente, ya ese modelo no sirve. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues tenemos una onda de voltaje incidente y una onda de voltaje reflejada. Matemáticamente se representa así, que nos da un poco igual, lo único importante es ver que esta onda se propaga en el espacio, z es la variación del espacio. Esta va hacia la derecha, digamos, la incidente, y la reflejada se propaga con más j beta hacia la izquierda. ¿Vale? Esto es, digamos, la constante de propagación, que te dice la atenuación es alfa y beta es la constante de fase.
sea que te va cambiando la fase, la parte imaginaria, según avanzas a lo largo de la línea de transmisión. Vale, entonces analizamos la impedancia. La impedancia se define igual que antiguamente, lo que pasa es que al cambiar las ondas de voltaje y tensión, pues la impedancia cambia. La impedancia es el voltaje dependiendo de la distancia y la corriente dependiendo de la distancia. Por ejemplo, en el punto cero, en el origen, tenemos V más V menos, I más menos I menos. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo, para lo que nosotros queremos, que es transmitir la máxima potencia, que toda la potencia de aquí llega aquí y que toda la de aquí llega aquí, nuestro objetivo, ya veremos el porqué, es que la impedancia de aquí sea igual al conjugado de la que se ve desde aquí. Es importante el hacia dónde se ve la impedancia. O sea, tú tienes que ponerte en un punto del circuito y siempre mirar o hacia izquierda o hacia derecha. Y entonces, si miras hacia la izquierda, tiene que tener un valor, y hacia la derecha tiene que tener su valor conjugado para que eso funcione como lo mejor que se pueda, ¿no? Como para la máxima transmisión de potencia. ¿Y por qué es así? Pues porque tenemos una cosa que es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión lo que hace es te mide cuánta potencia hay, cuánta señal hay reflejada con respecto a la señal incidente. Es decir, siempre es un valor menor que 1, es un porcentaje. Si tienes un 0,9 es que mucha señal se refleja. Se representa así, digamos, la señal reflejada a lo largo del espacio, porque el coeficiente de reflexión a lo largo de una línea también cambia, porque si cambia la señal. Y entonces se representa con la reflejada entre la incidente. En el generador, en esta parte de aquí, podemos ver que el coeficiente de reflexión es la impedancia del generador, la que ve hacia afuera, y dividido entre la una más la otra. Y en la carga igual, o sea, esto da igual un poco, o empezaréis a ver que da igual donde te coloques, si aquí o aquí, que el análisis es el mismo. ¿Vale? Entonces, el objetivo es que no haya onda reflejada, es que todo lo que tú transmitas se llega a la antena. Entonces, ρ sub G y ρ sub L igual a 0, es que estamos bien, vamos por el buen camino. Si es igual a 1, la estamos liando. Para lo que queremos, en algunos circuitos, si queremos que sea eso, porque quieres reflejar la onda y que vaya por otro lado, por ejemplo, ¿vale? Pero para lo que nosotros queremos es que este coeficiente de reflexión sea 0 siempre. 0 o cercano a 0. Robert, pero ¿nos falta un conjugado en los coeficientes? O que, pues si no, lo que has puesto antes de que la impedancia de entrada es igual al conjugado del generador y tal, no da 0. Si no le da transparencia. Sí, falta el conjugado. Esto lo cogí con partes reales. Vale. Falta el conjugado en... Esas son las cosas que tienes que decir. Vale. Que si, por cierto, si os estoy volviendo loco y queréis hacerme todas las preguntas que os vayan surgiendo, porque a lo mejor esto es un poco... Vale, siguiente parámetro importante. El coeficiente de onda estacionaria. Estacionaria. Se escribe así en inglés. Voltage Standing Wave. Y básicamente tenemos la onda incidente, que sería esta de aquí, la onda reflejada, entonces se forma una onda estacionaria en un determinado punto, que es la suma de la una más la otra. Te sale algo así. Si sumas las dos, te sale algo así. Entonces, en la onda estacionaria, que es la que tenemos la suma de la una más la otra, tenemos una distancia máxima y una mínima. ¿Vale? Pues la relación entre estas es el coeficiente de onda estacionaria. Y como vemos, está relacionado directamente con el coeficiente de reflexión. O sea, es otro modo de medir el coeficiente de reflexión. ¿Y por qué es útil? Pues porque muchos programas, tanto de simulación como a la hora de analizadores de espectros y tal, nos dan este parámetro. Y es muy visual. Cuando tú tienes este parámetro es muy visual si tu circuito está funcionando bien o no. Aquí tenemos, por ejemplo, esto. Digamos, es de un circuito un coeficiente de onda estacionaria. Para frecuencias hasta aquí, no sé qué. Esto se ve que es un filtro paso bajo. Aquí el coeficiente de onda estacionaria es pequeño y a partir de aquí es alto. Es decir, hay mucha reflexión en este punto y en este punto hay pocas reflexiones. ¿Vale?
Vale, los parámetros S. Los parámetros S son el estándar en todo, en RF, es el estándar que se utiliza. Se utilizan estos, no se utilizan tanto impedancias, no sé, se utilizan parámetros S. Problema un poco de los parámetros S, que no estamos acostumbrados y que tienen unas ecuaciones matemáticas que son, por ejemplo, para lo que significa A, B, A2 y B2, básicamente es la potencia incidente y la potencia reflejada. Lo que pasa es que están multiplicadas por no sé cuántas historias. Nos da igual. Básicamente lo que queremos saber es el S11 y el S22 para nuestros circuitos, para lo que nosotros vamos a hacer. De lo demás pasamos. ¿Qué es el S11? Es directamente proporcional al coeficiente de reflexión. Y el S22 es el coeficiente de reflexión. ¿Vale? Se ve fácil. El S11 es básicamente A1 partido B1. B1 partido de A1. Onda incidente entre onda reflejada entre onda incidente. Y lo mismo, B2 entre A2. ¿Vale? Y es importante saber que existen y saber lo que significa cada uno. ¿Cuál es su valor numérico? Nos da un poco igual, porque esto básicamente en todas las herramientas de simulación y de análisis y en los analizadores de espectros te dan estos valores, te dan los valores, los parámetros S, pues son fáciles de medir. Tenemos que saber cómo se analizan, pero no tenemos por qué saber cuánto vale, si un valor de 7 es bueno o malo, un poco más cualitativamente que cuantitativamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos esto, que es una simulación y que te da unos parámetros en S11, que es lo que vamos a mirar siempre, y te dice esto. Si te lo dan en dBs, básicamente aquí te digamos que tenemos una resonancia como que está adaptado a esta frecuencia y a esta frecuencia. ¿Vale? Significa que aquí la reflexión es muy elevada y aquí en estos puntos la reflexión es baja. ¿Vale? Será un filtro paso con dos bandas. A ver, entonces, si hemos dicho que tenemos una potencia que se transmite y otra que se refleja, si lo que queremos es transmitir, tenemos pérdidas de reflexión. Cuando hay una, pues para medirlo es tan fácil como ver la incidente entre la reflejada y el logaritmo. Y nuestro objetivo siempre es que estas pérdidas de reflexión sean mínimas posibles, lo más pequeñas. Nunca lo vamos a conseguir que sean cero, nunca, porque siempre se va a reflejar por todas partes. El siguiente, las pérdidas de inserción. Son un poco distintas. Estas son pérdidas que no es porque se refleje la onda, sino son pérdidas en el propio circuito. Tú metes aquí potencia y al mirar al final del circuito no ha llegado toda esa potencia, pero tampoco te ha rebotado. ¿Dónde se van esas pérdidas de inserción normalmente? Pues básicamente cuando tenemos una entrada y una salida, se van en elementos resistivos. Lo que decía antes, no poner resistencias en un circuito RF. Las resistencias te meten pérdidas de inserción a lo bestia. O sea, nunca para nuestros circuitos RF poner resistencia, porque la estamos viendo. Para algunos circuitos puede interesar, pero para lo que hacemos nosotros, no. Por eso, si no las ponemos, lo que digo aquí, generalmente son unas pérdidas despreciables. O sea, su valor es la resistencia de las pistas, que eso todavía se puede despreciar normalmente. Ancho de banda. Ancho de banda, no hace falta que os cuente lo que es el ancho de banda. Esto es universal, imagino que lo sabéis. Definición igual que en baja frecuencia. El problema del ancho de banda en nuestros circuitos es que es el que principalmente nos está jodiendo todo el rato cuando queremos hacer la de frecuencia. Pues te dice, vale, voy a adaptar para esta frecuencia, pero en cuanto te sale de esa frecuencia eso está desadaptado, pues la estamos liando. Entonces tenemos que cumplir un objetivo de que no sea ni demasiado grande, porque si hacemos un circuito de adaptación con un ancho de banda muy amplio, se te cuelan señales de otras frecuencias y la estás liando. Y no solo eso, sino que tú estás transmitiendo en otras frecuencias y luego cuando si tienes que certificar eso o el producto o lo que sea, te dicen que no porque estás transmitiendo y tienes que cumplir una normativa para no transmitir en esas frecuencias. Entonces, interesa que no sea excesivamente grande, pero es que tampoco interesa que sea un ancho de banda. Venga, voy a hacer una antena, o sea, un circuito a 433 MHz. Pues voy a hacer una adaptación a 433 MHz. Y a 433 MHz
es perfecta. O sea, tengo ahí la adaptación, que no hay ni una reflexión, no sé qué. Pero 433,01, eso se va a parla, pues la estás viendo, porque tanto los componentes como hayas hecho el circuito de adaptación no es ideal. Entonces, se te va a mover y vas a dejar de estar adaptado. Entonces necesitas encontrar un término medio. Y encontrar ese término medio normalmente es un poco complicado. Y a ver, la famosa carta de Smith. Esto es una herramienta estándar que, al igual que los parámetros S, se utiliza para el diseño y análisis de circuitos de radiofrecuencia. ¿Qué representa? Pues las impedancias y los coeficientes de reflexión en un círculo muy bonito y que te permite saber cómo se van cambiando esas impedancias de forma visual a lo largo del espacio, ¿vale? Según te mueves en una línea de transmisión, pues puedes ver cómo se va modificando los valores de impedancia y de coeficiente de reflexión. Se representa así, ¿vale? Es un poco lío. ¿Cuánto lo estáis viendo por primera vez? Esto es peligroso. Ahora lo estamos haciendo mal. Quería hacer un minuto de esto. Lo que tenía calculado aquí. O sea, explica esto, que si no está la voz. Pues estuvo, pero de lo pensamos. Igual debería ir Es que más. por no lo da si no estás en sistemas. ¿Estáis flipando mucho? No, pero esto es la primera vez que lo veo. No, pero hasta ahora, ¿estáis flipando mucho? Yo una curiosidad, ¿esto lo dais en máster entonces? Porque No, es que No, lo da en No, sistemas. ahora solo en sistemas ahora. si en máster en ninguna asignatura. O sea, tú puedes ser ingeniero de teleco sin saber lo que es una carta de Smith. Sí, efectivamente. Un momento, no. Tampoco es que nosotros lo usemos ahora todos los días y seamos No, sí mejores sabes por lo que saberlo y es. todo O sea, eso. no te estoy diciendo que ahora de repente todos sepamos utilizarlo y nos pongamos a hacer cartas de microcopas Eso como es lo si que esto te fuera quiero decir, humo. que No, tampoco yo no pero tengo- sabes que... Haberla visto Sí, sí, en sí. foto. Sí, pero parece que no consideres ingeniero de teleco sin saber lo que es un microprocesador, algo así. Aunque no utilices un micro en tu puta vida. Pero... Ok, pues nada, con calma. Bueno, estoy organizándome la cabeza. Te digo pizza. A ver, vamos a ver. La carta de Smith nos permite, como he dicho, ver la impedancia que hay en cada punto del circuito. Que no me acuerdo qué punto es. Vale. Aquí veíamos que teníamos una onda incidente y una onda reflejada que variaban con Z, ¿no? Y veíamos después que la impedancia va variando con Z a lo largo de una línea de transmisión. Vale. Pues entonces, lo que queremos es ver, tener una herramienta visual que nos permita ver esto. Vale. Y aquí lo tenemos. Tenemos que tener un punto de origen del circuito. Pongamos lo que llamamos, nos olvidamos de todo lo que hay a la derecha. Por ejemplo, tenemos un generador de voltaje y una resistencia del generador, Z sub G, ¿vale? Ese es nuestro punto de origen. ¿Dónde puede estar situado ese punto de origen? Pues, por ejemplo, en Z sub G. Ah, bueno, una cosa. Este es el círculo... no, este es el círculo unidad, ¿vale? La parte real, digamos, son estos círculos de la impedancia y la parte imaginaria de la impedancia viene por aquí. Necesito más transparencia para hacer esto. Una de las transmisiones. Sí. Vale. ¿Dónde estaba? Vale, sí. Entonces, nos ponemos en el circuito y nuestro circuito, en principio, en el generador, tenemos una impedancia que tendrá su parte real y su parte imaginaria. Pongamos que estamos en este punto de aquí. Sí, señor. Ahí, ¿vale? Pues parte real 3, parte imaginaria 1. Estos 3 y estos 1 están normalizados. Esto significa que está dividido entre una Z de una impedancia de referencia, que normalmente, para nosotros y para el 90% del mundo de RF, es 50 ohmios, ¿vale?
O sea, este 3 sería 150, esta parte real 3 sería 150 ohmios. Parte imaginaria 1 sería 50 J, o sea, 150 más 50 J, esa sería, por ejemplo, la impedancia del generador. Ahora decimos que nos queremos mover a lo largo de una línea de transmisión de una determinada longitud. No se ve muy bien, pero aquí alrededor, no se ve muy bien, no se ve, pero está. Ahí alrededor, digamos, viene la distancia en función de la longitud eléctrica, ¿vale? Estos son lambda medios, ¿vale? De longitud. Y estos otros lambda medios. Lambda medios o lambda cuartos. Lambda cuartos. Esto es lambda cuartos y la vuelta completa es lambda medios. ¿Vale? Entonces, si queremos movernos 0,3 milímetros, desde el origen hacia una línea de transmisión que se mueva 0,3 milímetros, estamos en este punto, y si utilizas una impedancia constante, si la impedancia de la línea es constante, de la línea, no del generador, la línea tiene su propia impedancia característica, y si esa impedancia característica, por ejemplo, es Z sub 0, o sea, 50 ohmios, entonces tenemos que los coeficientes de reflexión se representan en círculos concéntricos en torno al centro. No están aquí, pero son círculos concéntricos. Entonces, el coeficiente de reflexión va a moverse esa longitud de onda, ¿vale? En el círculo concéntrico. Si hemos dicho 0,3 milímetros y 0,3 milímetros es lambda partido de 10, pues cogemos el compás desde este punto y medimos hasta otro punto que sea lambda partido por 10, ¿vale? Y aquí en la parte de arriba viene cuánto es lambda partido de 10, ¿vale? Entonces, nos ponemos en otro punto de aquí, y ese otro punto de ahí tiene otra parte real y otra parte imaginaria. Pues según habéis avanzado lambda partido por 10, tenéis aquí que la impedancia se ha convertido en otra cosa. Entonces te permite ver de forma gráfica y bastante rápida lo que sería ese desplazamiento en la línea de longitud, en la línea de transmisión. Cosas importantes, por ejemplo, aquí tenemos cuando la impedancia, o sea, cuando la parte real y la parte imaginaria son 0, significa que tenemos un circuito abierto. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí, vale. Cuando son infinito, prácticamente no 0, cuando son infinito tenemos o cuanto más te acercas al centro de aquí, pues más grandes las impedancias. Tenemos el circuito abierto, porque ahí, ya lo veremos luego, hay circuitos. ¿Os acordáis el primer circuito que os puse que tenía cosas que no estaban ni conectadas ni tal? Pues ahí el circuito abierto y el circuito cerrado son cosas que funcionan y que se utilizan. O sea, tú si haces algo a partir de un circuito abierto, tú luego puedes desplazarlo. Si te vas moviendo desde un circuito abierto, mueves la línea de transmisión hasta la longitud que tú quieres, a lo mejor te colocas aquí. ¿Vale? Y lo mismo, si tienes un cortocircuito en las líneas, eso que en baja frecuencia hacer un cortocircuito es que la estás cagando, pues la estás cagando, pues si pones un cortocircuito en baja frecuencia, aquí si pones un cortocircuito va bien, se utiliza, no pasa nada. Entonces, te puedes poner aquí y decir, vale, pues estoy en cortocircuito y me voy a mover lambda décimos, vale, me muevo lambda décimos hasta aquí. Ah, vale, pues ahora tengo esta impedancia imaginaria, ¿vale? En eso consiste un poco la carta de Smith. También es verdad que a lo mejor me debería preparar una clase solo para la carta de Smith, porque es que esto es una puta locura y solo tengo esta transparencia de mierda. No sé, espero que por lo menos os quedéis con una idea. De todas maneras, también os digo una cosa importante, no vais a hacer una carta de Smith a mano. Está muy bien para saber lo que es, cuando llega el momento que tengo que ganar el examen y tener que aprenderlo para que llegar aquí y saber un poco lo que es la carta de Smith y que si te preguntan puedas decir, sí, bueno, sé de qué va la carta de Smith. Sé que si estoy en un circuito y estoy aquí, nuestro objetivo en un circuito es estar en el centro. Si estoy en un circuito y estoy aquí, es que voy bien. Si estoy por fuera, es que estoy jodido. ¿Vale? Eso es la idea que os tenéis que quedar normalmente de la carta de Smith. ¿Por qué estoy diciendo que si estamos aquí, estamos bien? Hemos dicho que esto es cuando z igual a 1 y parte imaginaria igual a 0. ¿Vale? Estos son impedancias normalizadas. Si estamos normalizando a 50 ohmios, tenemos en el generador 50 ohmios.
En la carga, 50 ohmios. Entonces, o sea, en la carga no sabemos lo que tenemos, pero para que esté adaptado tenemos que tener 50 ohmios. Entonces, si estás aquí es que tienes 50 ohmios, ¿vale? Y da igual que tengas 75 porque esto está normalizado. Si tú normalizas bien, lo bueno de la carta Smith es que con la normalización te permite, independientemente de las impedancias que tenga, tú saber que si estás en el centro vas bien, si estás lejos del centro normalmente vas mal, ¿vale? Esto es un ejemplo de una simulación con la carta Smith, que es el que os había mostrado antes, y según la frecuencia, pues mira donde se coloca la impedancia, ¿vale? Y que estamos cerca del centro, o sea, en este punto que estaba buscando yo a 433 MHz, estamos cerquita del centro, va bien la cosa, en principio. Y debe ir bien porque además es que es un circuito de referencia, así que si no va bien nos podemos preocupar. ¿Y cómo sabes desde dónde partir? ¿Cómo sabes desde dónde ¿Y partir? cuál es tu punto inicial? Tú sabes, por ejemplo, tienes el transceptor. Sí. Lo primero que tienes es el transceptor y el transceptor te dice en el datasheet una impedancia de entrada. Entonces tienes ese valor de impedancia, tú luego lo normalizas y colocas ese punto en tu carta de Smith. Y luego te vas moviendo. Lo que quieres es cuando te hayas movido, por ejemplo, de tu transceptor, cuando hayas llegado al final, en función de lo que haya en medio, en tu etapa de adaptación, es que cuando hayas llegado al final, llegues al centro. El centro estará en 50 ohmios, que normalmente es lo que quiere la antena. ¿Vale? Ese es digamos, el objetivo, acabar por aquí cerca del centro. De hecho, no sé si viene la normalización, pero no. Aquí, por ejemplo, viene el valor que estoy cerca del centro, estoy normalizando a 50 ohmios, estoy cerca del centro, pero si os fijáis, el valor de la impedancia es 107 menos 2J, menos 2,7J. Y diréis, joder, está muy lejos de 50, sí, está lejos de 50, pero en principio es una buena adaptación, o sea, en llegar a 50 no se va a conseguir nunca. Bueno, espero que, bueno, si tenéis más dudas de cartas de Smith y todas estas historias, pues a lo mejor otro día habría que plantearlo con más calma o me preguntáis lo que sea, ¿vale? Y os explico más de todo lo que es La carta de Smith básicamente es una representación, tampoco penséis Claro. que es una movida súper rara, es decir, es una representación que tú dices, estoy aquí y tengo que conseguir estar aquí porque es lo ideal para lo que ve el otro circuito, entonces dependiendo de la mierda que vas metiendo, te pone una parte que es real y una imaginaria, entonces tú es como si te fueses moviendo y tú lo que tienes que hacer es moverte de la manera guay para llegar al centro. Entonces, al verlo, es muy molón porque tú vas viendo cuando la estás cagando. Si de repente tú le metes una bobina y esa bobina te hace así, dices, hostia puta, la estoy cagando, ¿vale? No estoy yendo para donde voy. Y sobre todo, cuando lo ves así, ver de dónde partes y ves lo que te queda en el centro, sabes cómo de bien o de mal adaptado está este sistema. O sea, es más una representación de qué es lo que está pasando para que de un punto de vista lo veas muy rápido, que una herramienta que tú vayas a utilizar como dice Robert, con el compás y con la regla. Esto lo hacen las herramientas de simulación. Lo que pasa es que si una herramienta de simulación te da esa carta de Smith y otra te da otra carta de Smith, que por lo menos sepas qué significa eso. En plan Claro, o sea, es eso, además, que no tenéis que poneros con el compás cuando vais a un diseño, no, o sea, eso está muy bien, sobre todo para aprender una primera vez y saber de qué va la carta de Smith, pero no os tenéis que poner vosotros a decir, vale, ahora tengo esta impedancia, voy a moverme en la carta de Smith aquí, ahora aquí, aquí. No, cuando estéis en vuestro programa de simulación, si alguna vez uséis uno o lo que sea, os saldrán cosas como esta, y cuando os salgan cosas como esta, podéis decir, vale, voy bien, voy mal, vale, ahora voy a poner otra etapa más, a ver cómo se me mueve la carta de Smith. No la tenéis que hacer vosotros, lo que decía antes, la mayoría de todas estas cosas, todos estos cálculos, ya os lo calcula alguien, ¿vale? Pero simplemente que sepáis lo que es, porque si no sabéis lo que es y el programa de simulación os está dando una carta de Smith, pues la podéis estar así mirando pues, un ratico. Vale, ahora vamos a ver un poco, he puesto diseño, pero no sé yo si es tanto diseño, porque no voy a decir cómo diseñar, voy a contar un poco en qué se basa esto de las líneas de transmisión. Primero de todo, ¿qué es una línea de transmisión? Una línea de transmisión para nosotros ahora mismo es todo lo que, cualquier pista es una línea de transmisión. Otra cosa importante que también que a lo mejor tenemos que tener en cuenta, por esto que os decía del circuito abierto, del circuito cerrado, estamos acostumbrados a que para nosotros la señal va por el conductor, por el metal, por la pista, por el cable, por lo que sea. Vale, la onda no va por el conductor, en realidad va por el dieléctrico, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta.
Entonces, una línea de transmisión es absolutamente todo. Todo lo que tengas en tu circuito es una línea de transmisión. Afectará más o menos, o de una forma u otra, según la frecuencia. Pero todo es una línea de transmisión. Tú tienes un condensador y otro condensador y los unes con una pista y eso es una línea de transmisión. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a baja frecuencia esa línea de transmisión te da igual, se cumple el modelo anterior, es ideal, no pasa nada. A alta frecuencia, la línea de transmisión, como hemos visto, va variando la impedancia a lo largo de esa línea. Con la línea de transmisión que tenemos, pues lo que me he dicho, los coeficientes de reflexión, que es lo principal para nosotros, el conseguir que los coeficientes de reflexión sean cero. Y aquí tenemos, digamos, los chorizos estos de impedancias, que es a lo largo de la línea, que es lo que te calcula, por ejemplo, con la carta de Smith, lo que estás calculando es esto, automáticamente, digamos. Porque si te lo tienes que hacer con numeritos es todavía más jodido que con la carta de Smith. O sea, si tienes que hacer esto es una simplificación cuando solo tienes beta. Si tienes además pérdidas alfa, es todavía más largo esto. O sea, la carta de Smith viene bien para evitarse estas cosas, pero es tan complicada también la carta de Smith que utilizas pues, programas de simulación que te hacen todo esto solito. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer con líneas de transmisión? Esto es nuestra línea. ¿Y qué pasa si tenemos ZS, la impedancia del generador, la impedancia de la carga y la impedancia de la línea iguales? Pues que tenemos adaptación. No lo he dicho, pero la impedancia, importante, la línea de transmisión, toda línea de transmisión tiene una impedancia característica. Las que utilizamos nosotros, normalmente esa impedancia característica es constante en la frecuencia. Y digo normalmente, porque no tienen por qué serlo, pueden variar la frecuencia. Entonces, esto que veis aquí, Z sub 0, significa que esta línea de transmisión tiene una impedancia característica, que es la que luego, digamos, te hace que todo se comporte de una manera u otra, o como lo representamos más bien. Entonces, nuestro objetivo a la hora de si queremos, tenemos al final de un circuito de adaptación, tenemos aquí el transector, hacemos un circuito de adaptación, y aquí hemos conseguido 50 ohmios, pero la antena la tenemos aquí, y aquí tienes 50 ohmios. Si le pones una línea, ¿qué está pasando por medio? No tienes ni puta idea de lo que está pasando. Ahora bien, si esa línea es de Z sub 0 igual a 50 ohmios, si consigues que esa línea de transmisión tuya sea de 50 ohmios, no pasa nada, sigue funcionando, tienes adaptación. ¿Por qué? Porque si aquí tienes 50 ohmios, aquí tienes 50 ohmios, y la línea de transmisión es de 50 ohmios, ok, coeficiente de reflexión 0, vamos bien. Esto, por ejemplo, lo veis, ¿por qué los cables coaxiales son de 50 ohmios normalmente, o de 75 ohmios, pero normalmente de 50 ohmios? Porque tú los cables coaxiales los utilizas para transportar la señal. Entonces, tienes normalmente en un sitio 50 ohmios y en otro 50 ohmios y no quieres que se te refleje. Si tuvieras un cable coaxial que no fuera de 50 ohmios y quieres hacer cosas entre 50 y 50 ohmios, pues la estás mirando. Otro caso, en el que la longitud de esta línea, os voy a contar un poco casos particulares para que sepáis un poco de qué va la historia. Si la longitud de la línea es lambda medios, resolviendo estas ecuaciones y todas estas historias, te sale que si tú te mueves, la impedancia es la misma que la de atrás. Si estás aquí, la impedancia del generador, y te mueves lambda medios, aquí tienes la impedancia del generador. Básicamente, independientemente de la Z sub 0 tuya. Está guay, ¿no? Es decir, si tienes aquí 50 ohmios y te mueves lambda medios, aquí vas a tener 50 ohmios. Está de puta madre, ¿no? Tiene problemas y no se suelen utilizar. Y luego tenemos lambda cuartos, que digamos esto lo que te hace es que en un punto ZL, pero si esto es ZG por ejemplo, te permite adaptar las impedancias. Aquí tienes 50 ohmios, aquí 75, entonces si le pones una línea de transmisión de raíz cuadrada de Z de 50 por 75, ¿no? La Z sub 0 es la impedancia de la línea de transmisión, pues conseguirías adaptar la de 50 con la de 75, si la longitud de esto es de lambda cuartos. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas de estas dos? De lambda medios y de lambda cuartos. Primero, es que te están fijando la distancia. Tú a lo mejor lambda medios para un circuito a 433 MHz, no sé si son 8 o 10 centímetros o algo así. A lo mejor te necesitas plantas de una línea así, en lambda medios, o de 7 o 8 centímetros, lambda cuartos. ¿Vale? Igual para un circuito pequeñito
no mola. ¿Qué pasa también? Que esto depende de la frecuencia, el lambda depende de la frecuencia. En cuanto te muevas un poquito, el ancho de banda, digamos, muy pequeño. En cuanto te muevas un poquito en la frecuencia, esto deja de cumplirse. Entonces, no se suelen utilizar estas cosas por eso. Pero pueden utilizarse. O sea, para algunas cosillas en concreto en las que el ancho de banda es muy pequeño y sabes que la fabricación va a ser buena, puede utilizarse. Vale. Y esto es lo otro que os contaba de los circuitos abiertos y cortocircuitos y todo esto, sintonizadores. Stubs se suelen llamar. Esto básicamente sirve para hacerte un circuito de adaptación. Vosotros normalmente habéis visto que un circuito, cuando tú quieres convertir una señal a otra, lo haces con operacionales, condensadores, bobinas, resistencias y todo esto. Solo con tirar pistas de metal o lo que sea, te puedes hacer cualquier adaptación de impedancia, cualquier circuito, ¿vale? Cualquiera. Y posiblemente incluso mejor que con componentes discretos. ¿Cómo se analizan? Como os he dicho antes un poco, con cartas de Smith. Tú imagínate que tienes esto de aquí. La carta de Smith significa, en la carta de Smith estarías en circuito abierto. Si te muevas esta longitud, en circuito abierto era la parte de aquí, si te mueves esta longitud te moverías hasta un determinado parte, con parte imaginaria, y al final verías que esto tiene solo no tiene parte real, este componente no tiene parte real, tiene parte imaginaria. Básicamente es un condensador en serie. Esto sería como un condensador en paralelo. Si lo cortocircuitas es una bobina en paralelo, ¿vale? Digamos que todo esto, las líneas de transmisión, luego son condensadores y inductancias. Como digo, se puede representar con esto. Si tienes aquí, te mueves hasta aquí, y digamos, pues tienes la parte imaginaria, que sea la que sea, y así calculas los valores digamos, de los stubs estos, los sintonizadores. Se pueden poner tantas etapas como queráis. O sea, te digo, cada uno de estos es como un condensador o como una bobina, así que podéis ir encadenando cosas. Aparte tienes estas distancias que son líneas de transmisión puras y duras, por ejemplo de aquí a aquí, y te permite adaptar todo. Es la leche. Esto es lo que os mostraba antes. Aquí hay cosas que no están conectadas y cosas mágicas, en principio, y esto funciona. Funciona, no sé para qué hará, como no te está foto por internet, pero imagino que funcionará. Vale, y ahora vamos a ver un poco con lo que hacemos nosotros. Pues nosotros esto no lo vamos a hacer normalmente. Es una PCB sí, pero no lo vamos a hacer algo así. Nosotros vamos a hacer unas determinadas líneas de transmisión en PCB para 4 cosas concretas, para transmitir y recibir por un dispositivo inalámbrico. Es lo que solemos querer hacer. ¿Qué líneas de transmisión existen? ¿Cómo se calcula? Ya hemos dicho, lo que definía la línea de transmisión es la impedancia característica, es lo fundamental que la define. Entonces, por un lado, tenemos estas líneas de transmisión en nuestra PCB, son las strip line. Y vemos que dependen de muchas cosas. Es básicamente una línea enterrada entre dos conductores. Y esto lo podemos fabricar. ¿Vale? Necesita arriba GND, abajo GND, y tienes que tener en cuenta esta altura, esta profundidad del metal, el dieléctrico que tienes, tanto la constante dieléctrica como la tangente delta está de pérdidas, y el ancho del conductor. O sea, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Y si tienes todas esas cosas en cuenta, hay unas ecuaciones que te permiten calcular la impedancia característica de esto. O sea, tú le metes este valor de W, este valor de H, no sé qué, y te calculan en la impedancia característica. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Pues no tengo ni la más remota idea. Ponéis en Google strip line impedancia calculator y os salen 70 enlaces, que os lo calcula instantáneamente. Y si no, en Altium se puede hacer también. En los programas de simulación CST, en ADS, en todo, te permiten calcularte las impedancias características. Así que, ¿para qué nos queremos saber las ecuaciones de esto? Simplemente tú metes los valores de tu diseño y te lo calculas solo. Microstrip. Estas las utilizamos más, las hemos visto más, seguramente son más cómodas que las anteriores, básicamente porque estas necesitan 3 capas y estas necesitas 2. Y la mayoría de las placas son más baratas y hacemos más placas en 2 caras que en 3 o 4 caras. Entonces, esto simplemente tienes un conductor, un GND abajo y otro conductor arriba que digamos es por el que va la línea de transmisión.
igual tienes una longitud, una anchura, una altura y un dieléctrico. Teniendo todo en cuenta y te da el valor Z sub 0. Y lo último, estas son las que realmente más usaremos, más que las microestrellas, son las coplanas. Son muy parecidas a estas, solo que a los lados hay también GND, ¿vale? Esa es una línea que está rodeada por abajo y por los lados de GND. ¿Por qué se utilizan más estas que estas? Es básicamente porque estas son más estables. Tú si varías un poco los parámetros aquí, no cambian tanto como aquí. Como os he dicho, en realidad las más estables de todas son estas, son las mejores. Lo que pasa es que son más caras, porque tienes que hacer necesitas placas más caras. Y a lo mejor el diseño es que es más difícil porque tú imagínate que tienes un componente donde sale la línea y tienes que hacer una vía para que la señal llegue ahí. Y hacer vías en cosas RF son líneas de transmisión que no sabemos bien cómo funcionan. Así que hacer vías, feo. Entonces, estas son las más robustas, pero tienen problemas. Estas son las menos robustas. ¿Por qué son menos robustas? Porque, como he dicho antes, la señal no va por el metal, la señal va por los dieléctricos, la onda. Entonces, aquí tenemos todo un mismo dieléctrico, pero aquí el dieléctrico no es uniforme, tenemos este dieléctrico y el aire. Entonces es menos estable, además la epsilon sub R eficiente es distinta que la de estas, porque también tienes que tener en cuenta que la señal no solo se propaga por el eléctrico, sino también por el aire. Y esta es un poquito más estable, pues porque al tener estos conductores aquí, haces que la mayoría de la señal se encierre aquí abajo y no vaya por el aire. Sigue habiendo una parte que va por el aire, pero la mayoría se encierra abajo. Vale. Entonces ya hemos terminado las líneas de transmisión esta. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Venga, decidme ventajas de usarlas o no usarlas para vuestro circuito. ¿Queréis hacer una adaptación de un transceptor a una antena? ¿Usaríais líneas de transmisión? ¿Sí? ¿Quién usaría líneas de transmisión? ¿Nadie? Para mucho espacio, ¿no? Ventajas. Más barato. Claro. Más barato. Te ahorras componentes pasivos. Ahorras componentes pasivos. No los tienes que soldar. No tienes que soldar. Exactamente. La ventaja, funcionalidad, funciona, te permite hacer todo. Precio, más barato. Es bastante simple, entre comillas, no necesitas buscarte que si componentes y historias. Y tamaño también lo pongo en ventaja, no solo en inconveniente. Tú lo has dicho como un inconveniente, pero a altas frecuencias, a 20 GHz, una línea de transmisión te mide menos de 1 milímetro. O cosas así. Que también puede ser un inconveniente, que sean muy pequeñas. Pero en algunos casos puede ser ventaja. Ahora, los inconvenientes de estas cosas. Tamaño. El proceso de fabricación tiene que ser bastante controlado, ¿no? Porque Fabricación. un chapucero. Claro. ¿Más inconvenientes? Tema de tolerancias y tal. Tolerancias de la fabricación, Claro, ¿no? Igual. Los parámetros del metal, las características físicas de la capa de metal. ¿Algo más práctico para hacer sistemas imputados que hacemos nosotros? ¿O para prototipos que hacemos? ¿Un problema que tiene esto? Claro. ¿Más cosas? Más complicado de medir la señal y de ver lo que pasa y todo eso. Depuración. Claro. Lo que habéis dicho, depende del fabricante, del dieléctrico, de todas las tolerancias. No se puede modificar, tú eso lo has construido, no puedes cortar pistas, no puedes hacer nada ahí. No es como coger un componente y decir, hostia, le voy a poner un condensador de otro valor y me va mucho mejor. Difícil. No puedes pinchar ahí a ver cuánto vale la señal, porque no tienes ni idea de lo que puedes estar haciendo. Al pinchar ahí, la puedes estar liando. Y el tamaño a frecuencias bajas es la hostia de grande. O sea, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Según lo que queramos hacer, te interesará utilizarlo o no te interesará utilizarlo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el diseño con componentes discretos. Es bastante parecido, porque como hemos visto, si tú quieres hacer una etapa de adaptación con componentes con línea de transmisión, en el fondo son componentes discretos. ¿Vale? No vas a hablar más de línea de transmisión, ¿no? No. No sé si todo el mundo tiene claro, has hablado de plana de masa, vías, dieléctrico, no sé si todo el mundo tiene claro Lo que es un dieléctrico. lo que es un PCB.
PCB. Vale. Placa de circuito impreso. ¿Sabéis lo que es? Bueno, a lo mejor no. Entonces, como a lo mejor no lo sabéis, es una placa en la que construimos circuitos, no le tengo ninguna, y en la que tenemos. Coge el llavero. Llavero. No tengo ninguna. La placa, que esto parece casi papel, de hecho es papel. Y arriba vemos que tiene pistas metálicas. Es metálico además, esto sí. Es metálico, que son lo que decimos las líneas de transmisión, y por debajo también tiene otras pistas metálicas. Normalmente no suelen tener letras, las pistas metálicas. Digo normalmente porque a veces pueden tener más. Y entonces las líneas de transmisión son un conductor, y por la otra parte de abajo va el plano de masa, que es solo GND, vamos, donde conectas a masa. Puedes también tener pistas intermedias en medio de la capa, que no las ves, pero que están ahí, ¿vale? Eso según el fabricante, y el fabricante te puede permitir construir con 4 capas, con 8 capas, con 16 capas, con muchas. Cuantas más capas le metas, mucho más caro te va a hacer. O sea, hacer una de estas de 5×5 hacer 10 de estas 5×5 son unos $10. Hacer 10 de estas de 5×5 con 4 capas, creo que son $40, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo de las strip line y versus microstrip, vale más caro hacer 4 capas, bastante más. Entonces, lo que decía, es fácil hacer líneas de transmisión en PCB porque solo tienes que, cuando te hagas tu diseño, solo tienes que dibujarlas, como quien dice. Tener bien claro, bien hecho el plano de masa abajo y la pista de arriba. Si no tienes plano de masa abajo en una línea de transmisión, es una línea de transmisión, pero es otra. No es una strip line, ni una microstrip, ni una de esas. Si no tienes los planos de masa como tienen que estar, pues eso hace otras cosas, ¿vale? Vale. Y además le tienes que poner la masa a los lados, ¿no? Eso es para aplanar. Si tú a lo mejor quieres una microstrip, no es obligatorio ponerle ni a masa arriba. No es obligatorio ponerle la masa en ningún lado. Tú por poder puedes hacer lo que quieras, pero saber un poco lo que estás haciendo. Si por ejemplo te pasa mucho, a mí me ha pasado, de ir a un calculador de estos, calcularme la impedancia y que me esté calculando la de la microstrip en vez de la coplanar, y yo estoy usando una coplanar. Y entonces eso hay que tener cuidado para que... También es verdad que no varía mucho, de una coplanar a una microstrip son malas, o sea, la cagada no es muy grande, ¿vale? Puede funcionar. Vale. En cuanto a fabricación de los dieléctricos, si tú quieres fabricar con un dieléctrico que sea más estándar, es lo que ha dicho Robert, te vale 10 pavos una de 2 capas. En cuanto tú quieras modificar ese dieléctrico, primero hay un montón de fabricantes que directamente no te lo hacen, y después en cuanto pongas dieléctricos un poquito más jodidos, el precio sube, porque ellos están acostumbrados a meter su dieléctrico y ya está. En cuanto tienen que modificar el dieléctrico para ti, te suben los costes de fabricación un poco. Claro, o sea, el dieléctrico, como he dicho, para calcular la impedancia característica es esto aquí, epsilon R y tangente de delta. Y un fabricante a lo mejor, normalmente es FR4, que tiene entre 4 y 4,5, y de una placa a otra puede variarte ese dieléctrico a saber, o sea, tienes una incertidumbre ahí bastante grande. Y encima, si es FR4, la tangente de delta, que son las pérdidas, o sea, la resistencia, digamos, la conductividad de aquí a aquí, es considerable, o sea, hay pérdidas considerables de aquí a aquí. Si tú quieres utilizar un dieléctrico bueno, eso vale dinero, bastante dinero, o sea, nos hemos buscado a veces, y cuando lo hemos buscado se les puede poner unos pastizales por utilizar un dieléctrico bueno increíble. Vale, componentes discretos. Pues esto no tiene mucha historia, ya sabéis lo que es un componente discreto. Utilizamos normalmente pasivos, Ls y Cs, por lo que he dicho antes. Rs fuera porque te están metiendo pérdidas de inserción. Un circuito de adaptación típico, pues este, que es el que os está enseñando la simulación antes. Es el que os da de referencia al fabricante del C101, por ejemplo. Aquí, si veis, hay cables, que estos serían líneas de transmisión, pero si conseguimos que las distancias, si los colocamos muy cerquita, esa línea de transmisión tiene una distancia 0, y si tiene una distancia 0, a lo mejor podemos ignorarlas, ¿vale? O sea, entonces estos componentes, cuando utilizamos componentes discretos, todo cerquita, muy cerquita. Bueno, las bobinas, cuidado con ponerlas cerquita y en paralelo. Bueno, eso ya lo digo luego, pero bueno, sí,
Si pones una bobina aquí y otra en paralelo cerquita, en la placa, se puede acoplar una con otra y la puedes estar liando. Vale, primera parte, del diseño con componentes discretos. Casi todos los transceptores, diría el 99%, te dan una entrada-salida diferencial. Entonces, nuestras antenas de 50 ohmios típicas que se conectan así, que se enroscan y se mean, van a 50 ohmios single-ended, o sea, monopolar, o sea, referenciadas a tierra, pero la salida suele ser no referenciada a tierra, suele tener más o menos dos líneas. Entonces, casi siempre es necesario convertir de diferencial a single-ended y viceversa. Pues bueno, lo que quieres es que la reactancia sea la raíz cuadrada de RS partido de la R extra, bueno, por la R extra. Entonces tienes que, con este circuito de un balón típico, que si os veis son, digamos, como cambiar el condensador y la inductancia de orden, pues podéis calcular la L y la C. Ponéis balón calculator en Google y os olvidáis de esto, ¿vale? Y os dice, metéis los valores y ya está. Así funcionan todas estas ecuaciones, que las puedes ignorar. Y entonces, ahora tenemos el resto de parte del circuito. Tú cuando tienes una impedancia aquí y quieres convertirla en otra cosa, necesitas la etapa de adaptación con componentes discretos, con bobinas y con capacitores. Entonces, puedes colocarlos de las 1000 estructuras que quieras. O sea, en el anterior veíamos, aquí tenemos el balón, si os fijáis, tiene la estructura que os he dicho, y luego tenemos esto de aquí que sigamos la adaptación. Lo ha colocado así, que es un filtro de determinado tipo que te consigue que la impedancia de aquí, cada que sea, aquí se convierta en 50 ohmios, ¿vale? Tú cuando miras hacia acá es 50 ohmios, si miras hacia acá tienes la antena que son 50 ohmios, entonces estamos bien. Bueno, no son 50, son los 107 como tanto que hemos visto antes en la simulación, pero está bien adaptado, porque esté un poco alejado normal. Importante a la hora de hacer la etapa de adaptación, el ancho de banda es el que nos va a estar fastidiando todo el rato. Si pones un componente y te baja el ancho de banda y lo quieres subir, te lo sube demasiado o te lo baja luego un poco más, y cuando vas añadiendo etapas te van destrozando el ancho de banda, y tú lo que quieres es tener un ancho de banda medio que no, como he dicho antes, que no emita muchas interferencias y que además sea lo suficientemente amplio para que si hay variaciones en los componentes, eso siga estando adaptado. Entonces, los principales redes que podemos poner, estas son etapas individuales, tú puedes poner todas las que quieras en cascada. Cuantas más pongas, en principio mejor, porque tienes más, digamos, más foros y tal, y todas estas historias que te permiten tener más órdenes de libertad, ajustar mejor el ancho de banda, así que cuanto más pongáis en cascada, mejor. Pero a lo mejor se os va la pasta un poco, el tamaño de la placa y esas cosas. Estos son los principales filtros que hay. Los valores dan un poco igual. ¿Por qué digo que dan igual? Porque tú lo metes al programa de simulación y hay programas que te lo calculan solo. Y dices, quiero adaptar de aquí a aquí. Te pones, tienes que saber lo que estás haciendo. Quiero decir, vale, para adaptar aquí a aquí necesito un filtro paso bajo y un filtro paso alto. Y además quiero que esta frecuencia me la elimine bien, entonces le meto una banda eliminada de esta frecuencia. Saber más o menos lo que estás haciendo y hacer unos valores orientativos, pero tú luego metes la estructura en el simulador, en el optimizador, y él solo te puede calcular los mejores valores para eso. Es importante en esta parte es que los componentes, normalmente pasamos de ello, pero cuando te ponen más 1, más menos 1%, más menos 5%, es importantísimo. O sea, puedes tener que estar adaptado a 433 MHz a que si ese condensador en vez de un picofaradio es 1,01 picofaradio, que la adaptación sea a 500 MHz y entonces la estás cagando. O sea, porque hay muchos componentes que los componentes no son ideales. Por eso lo del ancho de banda. El ancho de banda tiene que entrar dentro de que si mueves la tolerancia a los componentes, eso siga funcionando, más o menos. Y ahora vamos a hablar de los componentes no ideales, que esto se aplica a RF, pero se aplica también a otra parte, que la voy a meter así un poco, porque también se lo utilizamos en todas las placas que realizamos.
Como he dicho, en RF nos olvidamos de los componentes ideales y de las cosas ideales. Entonces, los condensadores y las inductancias son otra cosa a lo que estamos acostumbrados. Un condensador no es esto, no es esto de aquí. Un condensador es todo esto. Y normalmente, para RF, lo que más nos fastidia, más nos afecta, es que existe una C y una L. Entonces, si existe una C y una L, hay una resonancia. Y si hay una resonancia, entonces llega un momento a partir del cual esto deja de comportarse como una C y empieza a comportarse como una L. Entonces, si ponemos una C que se está comportando como una L, a determinadas frecuencias la estamos cagando. Un inductor, exactamente, vamos, análogo, porque en paralelo. Tiene una L, una C y resistencia. Pues lo mismo, la L y la C hacen que se comporten de una manera no ideal. Vamos con el capacitor. Aquí vemos la frecuencia de resonancia, depende de L y de C. ¿Vale? Y esta es la frecuencia a partir de la cual esto deja de funcionar como debería. Esto empieza a funcionar como una inductancia. Entonces, si estáis haciendo un circuito de adaptación y el fabricante os dice, os puede dar la frecuencia de resonancia o la Q o alguna cosa que esté relacionada directamente, o la L asociada, depende del fabricante, os dan una cosa u otra. Ponéis un condensador y os dice que la frecuencia de resonancia es 1 GHz y estáis haciendo un circuito para 2,45 GHz, la estáis liando bastante. Porque eso no es un condensador, es una inductancia. ¿Y por qué decía que esto también es importante para otra parte que no es RF? Por estas gráficas de aquí. ¿Os suenan los condensadores de desacoplo de las placas? Imagino que todos habéis puesto algún condensador de desacoplo. Imagino que el 90% pone los valores sin tener ni puta idea de qué valores está poniendo. Venga, 100 micros, aquí pongo un micro, aquí un nano, aquí, venga, un poco aleatorio. Pues vale, esto viene porque los condensadores no son ideales. Por eso ponemos en paralelo, cerquita de los micros, ponemos condensadores muy pequeñitos y para la alimentación ponemos condensadores más grandes, es decir, micros. Porque si coges valores grandes, atenúas muy bien a baja frecuencia. ¿Vale? Esto es la atenuación. ¿Vale? Si pones condensadores pequeños, a baja frecuencia no atenúas muy bien. Pero a alta frecuencia puedes atenuar más a alta frecuencia que un condensador grande. ¿Vale? Por ejemplo, 100 picofaradios. 100 picofaradios atenúa mejor a alta frecuencia que uno de 2,2 que se está comportando como una inductancia. Y si se comporta como una inductancia en alimentación, la estamos guiando. Y estas gráficas no son así. Esto depende del tamaño del componente. La inductancia, cuanto más pequeño es el componente, más pequeña es. Es decir, estas gráficas se desplazan a la derecha cuanto más pequeñas son los componentes. Un condensador de 0,603 tiene la gráfica mucho más a la derecha que uno de 0,805. Esos son por si alguno no sabe, 0,603 son los tamaños de los componentes. 0,603 es pequeñito, 0,805 un poco más grande. ¿Vale? Pues el 0,603 desplaza esta gráfica más a la derecha que el 0,805. O sea, para desacoplo de alimentación y esto, componentes pequeñitos, porque la L la tiene más pequeña y esta tiene la más pequeña, va para acá, entonces atenúa mejor. Importante entonces es tener muchos condensadores en alimentación de todo, que te filtren todas las frecuencias. Bajas frecuencias, utilizas uno de 100 micros, pero si quieres filtrar frecuencias de alimentación de 100 MHz, de 100 MHz, pues utilizas micros de 100 picos o incluso menos. Inductor real, ese pasa exactamente lo mismo, solo que al revés, porque el inductor normalmente crece la impedancia con la frecuencia y llega un momento en el que esto resuena a la misma frecuencia y baja. Lo mismo de antes, en las características del inductor os dicen cuál es esta frecuencia de resonancia. Nunca trabajar por encima de ella, siempre por debajo, si no, la liamos. Y bueno, de componentes discretos. A ver, ventajas. ¿Qué le veríais bueno para usarlos y cuál? ¿Y qué? ¿Tamaño? Es una ventaja. Se ha aprendido, la verdad. Te pueden sustituir.
seguridad funcionan, son modificables. Tamaño no lo he puesto, porque es que el tamaño, si pones muchas etapas, puede tener un tamaño grande. Fácil de depurar, tú puedes cambiar un componente por otro, pinchar más con cuidado, si sabes cómo estás pinchando puedes hacerlo. Y tenemos nosotros la costumbre de trabajar con componentes discretos, parece una tontería, pero tú si ves una bobina y dices, uff, tranquilidad, ves un condensador, ¡buah, de puta madre! Ves un circuito abierto y dices, esto no funciona ni de blas, o funciona, o sea, eso es una cosa que también es mentalidad nuestra, que estamos acostumbrados a trabajar con circuitos con componentes discretos, y parece que no, pero es una ventaja, y de hecho, por eso, si os fijáis en los circuitos de referencia de sistemas de estos inalámbricos, la mayoría, la adaptación, la hacen con componentes discretos, y a lo mejor no tendrían por qué hacerla con componentes discretos, y así se hace. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a trabajar así. Inconvenientes de estos. Más caro. Menos control. Depende mucho del espacio, de cómo os colocas, de las líneas. Pues todo eso. Precio, tamaño, pues si ponen muchas etapas el tamaño se puede ir bastante. La tolerancia, lo que ha dicho Elena, que puede variar. Que a alta frecuencia los componentes tienen que ser muy pequeños, lo que he dicho antes. Pues si no, eso empieza a resonar, o sea, se empieza a convertir en una inductancia o en una condensador, según lo que sea, se empieza a convertir en lo que no es. Así que a alta frecuencia necesitamos componentes muy pequeños y soldar eso no es fácil. Y lo que ha dicho Alba, la soldadura, la colocación de los componentes en la placa afecta. Y eso son capacidades, inductancias parásitas que, como he dicho, no se debería despreciar nada y todo afecta. Por todo esto de que todo afecta, es por lo que he dicho antes, que si tenemos 100 y queremos adaptar a 50, está bien. ¿Por qué? Porque es que tienes tantas cosas en el circuito que no tienes controladas, que dices, puedes decir, está más o menos bien. Vas a tener pérdidas, lo sabes siempre. En un circuito RF siempre vas a tener pérdidas, nunca vas a tener una adaptación, un coeficiente de reflexión cero, nunca. Lo mejor es tener el mínimo posible. Vale, pues ahora voy a ir ya finalmente con las conclusiones, que más que conclusiones son normas de diseño, cosas que no deberíais hacer para no cagarla. Vamos, esto es un poco, todo lo anterior ha sido una idea de lo que es el tema este, y ahora es, no hagas esto nunca, esto hazlo siempre. Primero, en cuanto al diseño de componentes discretos, los componentes mínimos, 0603, 0402, menos no porque no la podemos soldar, así de simple, y 0402 no es fácil soldarlo. Tener en cuenta tanto la tolerancia como la frecuencia de resonancia. Si ponéis, aquí le voy a meter un componente con una tolerancia del 5%, a lo mejor la estás liando y te deja de funcionar con la mitad de las placas. Y a lo mejor es una putada porque puedes hacerte 10 placas, que 3 te funcionen y que 4 te funcionen a medias y que 5 te funcionen muy bien. Así que tener mucho cuidado con la tolerancia y saber si necesitas una tolerancia del 5%, del 1%. Cuando son componentes muy pequeños no te suelen dar el porcentaje, te suelen decir más o menos 0,1 picofaradios o más. En cuanto a las líneas de transmisión, si estás haciendo una línea de transmisión, evita cambios de dirección. Digo, evita. Hay veces que hay que usarlos. ¿Se pueden usar? Sí. El que siempre hay que evitar es el de 90 grados. Una línea de transmisión que haga así, una pista que haga así, en 90 grados, no, nunca. ¿Vale? Intentad hacer ángulos más o menos abiertos y si son en semicírculo, sin esquinas, mejor. ¿Vale? Y tener una cosa en cuenta, si hacéis una línea de transmisión así, lo que decía yo antes, la onda no va por el metal. Entonces la longitud de la línea, si estáis haciendo capas de inicio o cualquier historia, la longitud no es esta. La longitud normalmente es algo más parecido a la distancia más corta entre un punto y el otro. ¿Vale? Pues la onda va por el dieléctrico. Entre componentes, si estás haciendo un circuito con componentes y no te dicen que tienes que tener líneas de transmisión en medio, que los componentes estén muy pegaditos, que no haya líneas de transmisión en medio. O en cuanto pongas una línea entre un punto y el otro
y encima pongas una línea tuntún que no sabes ni qué tamaño tiene ni nada así, te lo puedes estar cargando. La parte de líneas diferenciales. Esto en realidad pasa igual que en baja frecuencia. Siempre las líneas diferenciales, si tienen la misma longitud, si son iguales, idénticas, no solo la misma longitud, sino que si hay alguna esquina sea igual, el mismo ángulo, mejor, ¿vale? Porque puede provocarte reflexiones. En la línea de transmisión, el tema vías. Nunca usar vías. O sea, tú tienes una cosa en una capa y la quieres transportar a otra capa, pues en realidad no quieres transportarla a otra capa. Por mucho que te empeñes, no quieres transportarla. Tú lo que quieres es llevarla por la misma capa, ¿vale? A no ser que estés haciendo algo en lo que sí, pues se pueden trazar vías, se puede, pero las vías tienen otro modelo de análisis y otras historias, meten cosas por medio que para lo que hacemos nosotros no hay que usar vías. No es necesario. Vale, esta palabra no es vías, son líneas, lo que acabo de decir. Nunca una línea de transmisión que vaya y continúe por otra capa, porque es que no sabes lo que estás haciendo. Vale, en cuanto a diseño de lo que es la PCB en general, la placa, los planos de masa, estos intentes que sean lo más uniformes posible y grandes. Grandes, coño, si tengo una placa así, pues lo más grande que puedas, y hay veces que tienes que cortarle con vías y tal, por eso digo lo de uniforme. Que por lo menos la parte cercana a RF, donde tienes el circuito RF, sea uniforme, que no haya líneas por debajo. O sea, si tú tienes un plano de masa, aquí tienes las líneas RF de lo que sea, y abajo le empiezas en vez de un plano de masa uniforme, le pones líneas, la estás liando, ¿vale? Porque se acopla tanto lo de aquí a la línea como lo de aquí a las líneas de arriba. Pues ya bastante. Los planos de masa superiores e inferiores, hacemos coplanares, hemos dicho que había un plano de masa arriba y otro abajo, ¿vale? Pues que estén interconectados con muchas vías. No os cortéis en poner vías. Vías entre los planos de masa, no entre las líneas de transmisión, que los planos de masa estén interconectados con muchas vías, ¿vale? Para que sea lo más uniforme, digamos, la tensión en todos los puntos del plano de masa. Y normalmente habréis visto muchos circuitos, o no, que a lo largo de, si tienes una línea de transmisión, un circuito RF, tienen muchas vías alrededor en el plano de masa. ¿Vale? Esas vías afectan al circuito donde tú estás adaptando también, o están muy cerquita. Pero si las pones, una vía entre otras separada con distancias menores a lambda 30, eso es como un conductor completo, o sea, como si fuese un plano de masa completo para la línea de adaptación. Esto es como la puerta del microondas, que tiene unas líneas metálicas que no es un plano completo, pues lo mismo, o sea, si pones vías alrededor de la etapa de adaptación, lo que estás haciendo es apantallarla completamente. Pero tienen que ser distancias pequeñas, porque si pues son distancias grandes, sí que pasan señales por medio y todas estas historias y puede modificarse el circuito. Y finalmente, tienes más cosas, no solo tienes la parte de RF, tú tienes un micro, tienes sensores, tienes lo que quieras tener en tu circuito. Todos estos componentes que estén lejos. Y el lejos lo digo cualitativamente. Simplemente lo que quiero decir es que si no tengas más remedio ponerlo cerca, pues lo pones cerca. Pero ten en cuenta que eso puede afectar. Todo lo que esté cerca de la parte de la adaptación puede afectar, ¿vale? Entonces, con el que haya unos 3 milímetros o 5 milímetros como mínimo entre lo que es la etapa de adaptación y los componentes más cercanos, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de una placa. Mira, esta es la etapa de adaptación, todo esto, por aquí también, por aquí también. Lo que decía, las vías están cercanas, que rodean, por aquí también, otros componentes lejos de esta parte. Este micro también es parte de la etapa de adaptación. No lo he dicho, pero también hay componentes activos en las etapas de adaptación. No todos tienen por qué ser pasivos. Podéis tener transistores operacionales especiales y todos los componentes activos que utilicéis tienen que ser especiales para RF. No te vale uno cualquiera. Más que especiales que funcionen a esa frecuencia.
los planos de masa, si te fijas, no sé si se verá bien, todo esto de aquí es un plano de masa con vías que van al plano de masa que también hay abajo, que es uniforme. De hecho, en el plano de masa abajo no tengo nada más que plano de masa y las vías estas. Y luego, si os fijáis, no sé si se ve, esto de aquí es una línea de transmisión que va desde el final de aquí. Aquí estoy haciendo una curva, ¿la veis? ¿Se ve? Pues ahí se está haciendo una curva y aquí se está haciendo otra curva que va al conector. Y esta línea tiene un ancho. Ese ancho lo he calculado porque aquí se supone que tengo 50 ohmios. Esto es una antena que tengo 50 ohmios. Entonces, esta línea tiene una anchura para que te dé una Z sub 0 de 50 ohmios y no haya desadaptación. ¿Vale? Pues esto sería un poco, digamos, cómo debería quedar una placa en la que en principio, a priori, no la estaríais cagando. La podríais estar cagando en la selección de los componentes, pero eso más que vuestro es del programa de diseño que lo va a hacer por vosotros. ¿Vale? Y esto es todo. Espero no haberos tostado demasiado. Has dicho muchas veces que simulante ancho de banda porque es controlante limitante. ¿Hay alguna relación o alguna plan, el 5% de la frecuencia central o algo así para delimitar un ancho de banda correcto, que no sea ni muy grande ni muy chiquitito? A lo mejor yo lo hago a ojo. Luego ya lo verás. En el programa de simulación hay una movida que es simulación paramétrica. Entonces tú puedes tener un componente y le dices, vale, quiero que me varíes este componente desde el mínimo del ancho de banda hasta el mínimo de tolerancia hasta el máximo de tolerancia. Y ves el resultado de esa simulación variando ese componente para esas tolerancias. Y ahí ves si el punto donde normalmente si quieres un paso, una adaptación vas a tener una cosa así, ¿no? Y tú vas a estar aquí abajo. Pues verás si esto se desplaza mucho a la derecha o a la izquierda en función de cómo hayas variado la tolerancia. Y ahí ves si es aceptable para ti o no. ¿Vale? ¿Afecta mucho la soldadura en todo esto? Sí. No sé si a lo mejor una soldadura es un picofaradio, medio 0,25 picofaradios o algo así. Acepta. Sí. Acepta, pero una cosa, a 433 MHz afecta poco. A 2,45 GHz afecta bastante. ¿El programa lo tiene en cuenta eso? ¿Eh? ¿El programa no lo tiene en cuenta? ¿O? Tú le puedes... El programa, si haces con esquemáticos, o sea, tú puedes poner el programa en modo esquemático o en modo, digamos, simulación física, 3D, simulación 3D. En el esquemático no, tú tienes en cuenta son los componentes, líneas de transmisión, que les pongas tú en el esquemático. ¿Vale? Es una primera aproximación al diseño, el esquemático. Tú si quieres hacer una cosa que va a ir a un satélite, haz la otra simulación, la buena. Lo único que igual lleva un tiempo, hacerse todo el circuito ahí, todos los modelos y toda esta historia, es muy largo. ¿Vale? Pero... Y ahí sí puedes meter las soldaduras, puedes meter todo lo que se te ocurra. Cualquier cosa. Una cosilla, has dicho que la carta de Smith es una especie de, diría yo, como un tracking de la calidad del diseño, ¿no? Es decir, si tú en algún punto lo has cagado, vas a ver como una distancia mayor, ¿no? Más que calidad, o sea, no es tanto calidad, sino saber un poco dónde estás, hacia dónde vas y lo que quieres. Pues puede ser un diseño de mierda. O sea, yo no diría calidad, diría que puede estar bien adaptado y que sea un diseño muy malo porque el ancho de banda es muy pequeño, ¿vale? Pero sí, esa es una herramienta básicamente útil para ver gráficamente dónde estás, si estás bien, si estás mal, qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? A eso voy un poco, que si ves un punto que está muy distanciado del centro, tú puedes hacer una correspondencia entre un componente que hayas puesto. Sí. Es una correspondencia espacial con la PCB. Espacial, o puedes ponerle también componentes. O sea, si pones un componente discreto en la carta Smith, eso también se mueve. Vale, o sea, que tú lo puedes localizar y decir... Sí, tú puedes localizar todo. O sea, es que, a ver, explicar la carta de Smith son varias clases, ¿eh? O sea, explicarla al completo es algo largo. Y aprender a utilizarla es largo. Pero quedaros con la idea básicamente de que si lo que queréis es saber dónde andáis, si andáis bien o andáis mal, podéis utilizar la carta de Smith, es una herramienta. Y si tenéis que utilizarla alguna vez, pues os toca estudiar otra, porque bueno, hay otra. ¿Vale?
¿Y por qué no se hace el transceptor ya adaptado? ¿O por qué no el fabricante te da un circuito ya que te lo adapta? Sí, pero te lo da para que lo hagas tú. ¿Por qué no lo integra? Una pregunta, ¿le saldrá más Si te barato? fijas, ahora hay muchas veces que lo que te dan es El módulo. tiene un módulo, que es eso, realmente. Y es que, además, nosotros siempre nos planteamos la típica chorrada de existe un módulo, vale más, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos nosotros por todo lo que te está diciendo Robert, porque se supone que la etapa de adaptación, que es lo jodido, estará hecho y estará con el dieléctrico que tienen que hacer para eso. Entonces, cuando tienes un sistema módulo que funciona bien, es muy raro que te interese a ti integrarlo completamente en tu fábrica. No sé que fabriques millones de unidades. Pero sí, cada vez hay menos Tracesaver y más sistema módulo por... Pero yo creo que no pueden meterlo físicamente. Ah, dices en el chip. Claro. Ah, No, sí, no, pero no sé qué te enseña. Por ejemplo, cosas de más alta frecuencia sí que te lo meten a 77 GHz, los módulos radar que hay. Te lo meten dentro, pero ¿por qué te lo meten dentro la adaptación? Porque los circuitos, al tener una frecuencia tan elevada, es muy pequeño. De hecho, nosotros no podríamos hacer una adaptación para 77 GHz porque no funcionaría, son cosas muy pequeñas. Esto, digamos, no es para coger y hacerse una etapa de adaptación que ya existe. Si ya no da de referencia, normalmente va a funcionar bien. Nosotros normalmente no vamos a querer diseñar. O sea, la idea de esto es que tengáis un poco una idea de lo que estamos haciendo, de lo que es, porque es que a lo mejor veis ese circuito y no sabéis ni lo que es, ni lo que hace, ni nada de eso. O sea, tener 4 ideas de lo que hace, para cuando hagáis una placa o algo así, no liarla. Porque hemos visto placas que te cogen, te hacen una vía, te llevan la línea por la otra cara, y luego la vuelven a subir y te ponen al final la antena. Y eso no funciona. Y decimos, ¿por qué no funciona? Pues porque eso no está... O coges la etapa de adaptación que está aquí en el PCB y dices, uy, me viene de puta madre, bueno, de aquí. Claro, y te ponen el diseño de referencia, te los coloca los componentes de una determinada manera y tú luego los pones como te dé la gana y le estás tirando. ¿Vale? O sea, eso es un poco lo que hay que tener. Normalmente no vamos a diseñar. Si vamos a diseñar alguna cosa alguna vez, como lo que os he enseñado antes, que es un diseño básicamente para que pueda transmitir a 433 y a 868 MHz. Esto no te lo da el diseño de referencia, entonces ahí es cuando nos toca hacer algo y hay veces que nos interesa hacer algo, rara vez, pero nos interesa hacer algo, entonces saber por dónde empezar por lo menos está bien. En los diseños de referencia es que muchas veces pillamos el esquemático y es lo que tú replicas, pero en los diseños de referencia también te suelen dar el placement directamente para que te lo copies y te lo pongas en el PCB con las distancias entre componentes y también te dan el modelo de qué fabricante de condensadores y bobinas para qué condensador y bobinas. Entonces ya lo pillas todo y lo haces como normalmente. Ahora, si te pillas el esquemático y te lo trazas tú, pues claro, estás haciendo medio ese diseño. Aparte de que esos diseños de referencia están certificados, es decir, están comprobados para que tú los puedas plantar en Europa y no te digan que está prohibido emitir eso en Europa. Si te haces tu propio circuito, tienes que hacerlo para que se pueda certificar. Que bueno, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, aunque normalmente no hacemos productos nosotros aquí, pero cuando vayáis a trabajar en alguna empresa o algo así, allí se hacen productos.